¿Qué tal, amigas? Este es su programa Emprendedoras, un programa nuevo, el cual tocando el cielo en esta nueva temporada, queremos realmente tocar el corazón de Dios y queremos que el cielo baje a la tierra con nuestras enseñanzas, con nuestros deseos fervientes de amarlo a Él en primer lugar y de recordarle sus promesas. Para eso tenemos que conocerlas, tenemos que leerlas y tenemos que amarlas. Hoy tenemos un tema bien importante, Tatiana, y quisiera que a todos los que nos están viendo poderles recordar cuán maravilloso es confiar y pedirle al Señor que se acuerde de sus promesas. Qué tan importante es, pastora, recordarle al Señor esas promesas, pero para recordarlas tenemos que conocerlas. Dios es el buen pastor, el que cuida a sus ovejas, el que tiene cuidado de nosotros porque nosotros somos ovejas de su prado. Pastora, y en estos tiempos, ¿cómo necesitamos tener esa revelación de Dios como nuestro Padre que nos cuida, que nos sustenta, que nos protege, que nos suple, que nos provee todo lo que nosotros necesitamos? ¿Qué salmo pudiéramos hablar en esta parte introductoria que se asemeje a Dios como el pastor? Indiscutiblemente, aparte del 23, que todo el mundo es el que más se aprende de memoria, es el 74. Pero antes de entrar de lleno a estudiar el Salmo 74, queremos leer la parte de San Juan 10:11 que dice: yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas, mas el asalariado y que no es el pastor, de quien no son las propias ovejas, ve venir el lobo y las deja y huye. Entonces viene el lobo y las arrebata. Asaf fue el que escribió el Salmo 74. Entonces le estamos diciendo a él cuando comenzó este Salmo, número 1, le estamos diciendo que creemos en su fidelidad. Asaf conocía la fidelidad de Dios. Segundo, que sus promesas no pasan al olvido, porque Él no se muda ni cambia y Él está pendiente tanto del presente como del pasado. Que confiamos en Él porque sabemos que si Él lo dijo y si lo habló, lo va a cumplir. Y que el tiempo de Él y el tiempo nuestro no es el mismo, pero que si seguimos esperando que Él lo haga, lo que dijo por nosotros, ciertamente lo va a hacer. Y esta es la fe que le agrada a Dios. Claro que sí, es importante que tú sepas cuál es ese Dios creador que es tu Padre, que te ayuda, que te sustenta. Él necesita ver que tú tienes esa fe inconmovible en estos tiempos donde pueden estar pasando crisis, situaciones en el mundo que afectan tu vida. Y el Salmo 74 en el versículo 2 dice: pastora, acuérdate de tu congregación, la que adquiriste desde tiempos antiguos, la que redimiste para hacerla la tribu de tu herencia. ¿Cómo nos ve Dios desde arriba cuando el salmista dice la que redimiste? Mire qué maravilloso. Asaf podía reclamarle algo a Dios en un momento que el pueblo de Dios estaba pasando necesidad. Nosotros en los momentos de necesidad es bueno recordarle a Dios sus promesas. Dice que la iglesia fue redimida por la cruz del Calvario. Hace 2000 años atrás, Dios nos quiere hacer parte de su herencia y debemos creer que Él nos ayudará a crecer, nos afirmará nuestra fe. Si el Padre nos acoge para ser partícipes de esta herencia tan gloriosa, nos llevará a ser parte de su gloria venidera. Cuando le recordamos a Dios sus promesas, nosotros le estamos diciendo: las he leído, las creo. Debemos saber que estamos en el monte santo de su presencia, que es el monte de Sión. Por eso Asaf estaba recordando la redención, porque en el monte de Sión representa el monte más alto donde está el tercer cielo, donde está Dios. Y es como decir, desde el monte de Sión, donde trajiste la ley de Dios al hombre, desde ese monte acuérdate de nosotros.
Desde ese monte, desde donde tú nos puedes mirar sentado en tu trono, aquí estamos nosotros en la tierra como hijos. Es muy importante que entiendas algo. Dios te ha podido hablar en algún momento determinado de tu vida. En el 2002, en el 2003, en el 2005, te dijo algo que tú sentiste como una confirmación profunda en tu espíritu y no ha pasado nada. Queremos decirte que hay tiempo para todo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Tienes que seguir expectante de esas promesas de Dios que todavía no se han visto cumplidas, pero que en algún momento eso que Dios te dijo en la intimidad, en los secretos, se va a cumplir. Y muchas veces, pastora, queremos llamar la atención de Dios. El salmista decía algo así como, mira el mal que nos han hecho, dirige tus pasos a nosotros, mira Dios todo lo que el enemigo ha hecho con nuestras vidas. ¿Cuántas veces nosotros en un momento de aflicción y de congoja decimos, Padre, mira lo que me está pasando y mira el enemigo cómo está azotando mi vida? Exactamente, versículo 3 del capítulo 74, Salmo 74. Exactamente, aquí dice en este texto, el santuario representa la vida del creyente en este texto, el cual es el templo del Espíritu Santo. Aquí el salmista le está diciendo al Señor, nosotros, tus escogidos, somos tu santuario, donde tú habitas en nuestro corazón, donde tu Espíritu Santo reposa dentro de nosotros. Este es tu templo, Señor, y aquí tú estás morando. Dios es el que sana realmente y restaura todo el mal que el enemigo ha dañado, cuerpo, alma y espíritu. Cada hijo de Dios es el templo de su morada. Aun cuando estemos débiles, enfermos, Dios nos sana, así como la oración del salmista que decía, en estos momentos, restáuranos. ¿Sabe por qué, Tatiana, él clamaba por una restauración? Porque él estaba en el Espíritu viendo el santuario de Dios, la casa de Dios que somos nosotros, destruida, quemada. Hubieron momentos que el templo, el gran templo de Dios en Jerusalén fue destruido. Y hay momentos que parece que la iglesia se siente debilitada. Pero en esos momentos tenemos que pedir constantemente que su presencia descienda sobre nosotros. Cuando esa presencia desciende, recibimos nuevas fuerzas. Son las fuerzas necesarias para seguir en esta batalla de la vida. Sí, pastora, y cuando tú entiendes que tú eres la obra de creación más perfecta que hizo Dios, que Él te formó con tremendo cuidado, que Él te tuvo en sus manos y diseñó cada área de tu vida, es cuando tú te das cuenta lo importante que eres para tu Padre. Y aún así, lo importante que es el semejante para Dios, lo importante que somos cada uno de nosotros, por eso no podemos dañar al otro ni herir al otro, porque cada uno de nosotros somos importantes para Dios. Muchas veces, pastora, nos sentimos perseguidos, literalmente amenazados, intimidados. ¿Cómo puede ser que la creación más perfecta de Dios, donde habita Él, se sienta intimidada? Precisamente por eso Dios se ha esmerado en hacernos como una obra delicada en las manos de Dios. Eso es lo que veía Asaf. Él veía aquella estructura tan delicada ser rota, ser golpeada. Estaba hablando de una madera tallada, estaba hablando de obra de un constructor, de un labrador, de un trabajo artífice especializado en madera, un buen trabajador con arte, con amor. Así Dios ha trabajado el santuario de nuestro corazón, de nuestra vida. Pero la envidia del enemigo siempre ha procurado destruir esta obra delicada. Y ha usado, como dice el Salmo en el versículo 5 y 6, ha usado hachas, martillos, fuegos. Es el espíritu de persecución contra los hijos de Dios, de prueba, de luchas. Se parecen a los que levantan, dice literalmente el Salmo 74, el hacha en medio de tupido bosque. Y ahora con hachas y martillos han quebrado
todas sus entalladuras. Él se estaba refiriendo a la hermosura cuando nosotros somos golpeados y quedamos heridos. ¿Y cómo pudiéramos entonces evitar que eso se produzca, que esa intimidación y ese espíritu de acoso venga a molestarnos, pastora? Cerrando las puertas. Cuando estamos hablando de cerrar las puertas, es importante que mantengas las puertas cerradas al pecado, para que el enemigo no destruya la obra perfecta de Dios con tanto amor y las manos divinas del gran artífice ha trabajado. El Espíritu Santo ha trabajado en tu vida. Debemos de entender que los espíritus de confabulación secreta, que son los enemigos de Dios y enemigos de la iglesia, de su obra perfecta, del santuario santo de Dios, siempre han estado ahí para planear cómo poder destruir la obra que Dios ha levantado. Hoy por hoy tenemos grandes persecuciones a la iglesia. La iglesia está pasando tiempos difíciles. Por eso tenemos que reclamar esas promesas, porque no dejamos de ser el santuario santo y sagrado de las manos del buen alfarero. Cuando uno tiene revelación de hijo y cuando uno sabe cuál es el significado que tenemos para nuestro Padre Celestial, lo que nosotros significamos para Él, nosotros podemos hablar con Él, recordarle lo que nos ha dicho, pedirle la cobertura de su presencia. Aunque muchas veces nos sintamos identificados con el salmista, cuando el salmista desesperado le decía, ¿hasta cuándo nos va a enfrentar el angustiador? ¿Hasta cuándo se va a burlar? ¿Hasta cuándo va a blasfemar de tu nombre? Muchas veces nosotros hemos, en nuestros tiempos de oración, le hemos dicho al Señor, ¿hasta cuándo el burlador, pastora? Y nos hemos sentido a veces solos. ¿Cuántos pastores se sienten solos? ¿Cuántos miembros de iglesia se sienten solos? ¿Cuántas personas? Pero Él tiene el tiempo de tu liberación, de tus hijos, de la liberación de tus hijos, de ese clamor. ¿Cuántas madres clamando por sus hijos? ¿Cuántas madres reclamándole las promesas del Señor a Él? Él es un Dios misericordioso. Recuerda, nunca te canses de reclamarle. Reclámale este Salmo 74 al Señor. El salmista estaba llamando la atención de Dios, mientras que a la vez estaba realizando un llamado profético de lo que había acontecido a Israel. La iglesia gime esperando el momento de esta redención. Pero una cosa, hay esperanza. Él tiene el tiempo en sus manos. Y queremos decirte que después de comerciales vamos a hablar a todas aquellas personas que se sienten desamparadas y desoladas, que están en medio de la prueba del ataque y que necesitan saber cómo escuchar la voz de Dios. Después de estos cortos comerciales, ya regresamos. Oración de guerra en los Salmos. ¿Conoce usted la diferencia entre vivir bajo el efecto de las emociones y andar en el Espíritu? ¿Pueden las palabras de los Salmos convertirse en nuestro arsenal para la guerra espiritual? ¿Cuál es la autoridad máxima en el mundo espiritual? JBH Publications, libros que transforman con la llama de la verdad, presenta Oración de guerra en los Salmos, un excelente y práctico libro de la pastora Lidia Zapico que le enseñará el valor de la palabra de Dios en las batallas del alma día a día. Oración de guerra en los Salmos. Adquiéralo ya. ¿Quién soy en Cristo? ¿Qué es vivir bajo el favor de Dios? ¿Conoce usted qué es la gracia? ¿Está seguro de saber cuáles son realmente sus derechos? JBH Publications, libros que transforman con la llama de la verdad, presenta ¿Quién soy en Cristo? Un excelente libro de los pastores José y Lidia Zapico que le revelará el derecho legal dado por Dios mismo a cada creyente por medio de su Hijo Jesucristo. ¿Quién soy en Cristo? Un libro diseñado para aportar conocimiento y dar crecimiento espiritual a cada lector. ¿Quién soy en Cristo? Adquiéralo ya.
Seguimos en Emprendedoras Tocando el Cielo. Estamos hablando de cuando recordamos las promesas de Dios sobre nuestra vida. ¿Qué tan importante es esto? Queremos recordarte los teléfonos, a ti también. El 954-450-2325 y nuestro email emprendedoras@jesusvivehoy.com. Si quieres ver más programas de Emprendedoras, los puedes encontrar en nuestra página web, que es www.jesusvivehoy.com, y en la foto de la pastora Lidia haces clic y allí vas a encontrar una serie de programas para que puedas conocer otros temas que nosotros hemos tratado con anterioridad. Y pastora, quería comentarle que nos llaman diariamente cientos de personas de todo el mundo, y ayer precisamente estuve hablando con una televidente del Ecuador que nos llamó angustiada porque se sentía desolada, desamparada. De un momento a otro, dice ella, una creyente de más de 20 años en el Evangelio, de un momento a otro le empezó a pasar todo. De un momento a otro ella perdió su trabajo, de un momento a otro su esposo la abandonó, de un momento a otro se vinieron todas sus deudas, de un momento a otro perdió su casa, y ella dice que ahora a sus 60 años y con hijos todavía adolescentes, siente que puede quedar desamparada viviendo en las calles porque no tiene más familia. Y me decía, como yo escucho a Dios en medio de todo este ataque, que ni siquiera me puedo concentrar, ni siquiera puedo pensar porque estoy agobiada. Pastora. Este es el tiempo en el cual tenemos que recordar las promesas, creerlas y saber que Dios va a ser fiel cuando nosotros se las pedimos. Dice, yo no te dejaré ni te desampararé. Dios tiene una solución para ella. Dios le va a abrir una puerta grande. Dios a veces permite momentos difíciles para probar nuestra vida, en quién realmente estamos confiando. Asaf, el que escribió el Salmo 74, dice en el versículo 9, no vemos ya nuestras señales, no hay más profeta, ni entre nosotros hay quien sepa hasta cuándo. ¿Hasta cuándo Dios nos afrentará el angustiador? ¿Ha de blasfemar el enemigo perpetuamente tu nombre? ¿No que retraes tu mano? ¿Por qué retraes tu mano? ¿Por qué escondes tu diestra en tu seno? Muchas veces el alma se siente, cuando ya no se puede oír la voz de Dios en medio de un ataque, se siente que Dios lo ha desamparado. Sin embargo, el salmista se sentía así también en este versículo que hemos leído, 9, 10 y 11. Él veía que ya no habían señales, ya no habían apóstoles, ya no habían profetas. Era como si se sentía solo. En esa época Israel estaba sin profeta. Se sentía él abandonado, sin la verdadera voz de Dios. Cuando no se oye la voz de Dios, eso trae al alma desasosiego, inquietud, mucha tristeza, mucha carga, mucha soledad. Muchas veces son las que como Dios parece que se quedase callado. Es por un tiempo, simplemente es un tiempo. Dios está probando nuestro corazón. Asaf, el salmista, oraba para que Dios no se quedara callado, que Él mandara su palabra, que Él no escondiera su mano ni su rostro de su pueblo, el cual lo necesitaba. Nuestras almas pueden clamar, oh Señor, saca tu mano de tu seno, haznos ver tu rostro, no te escondas de nosotros, Señor. Manifiesta tu poder. Por eso es el poder de la oración, Tatiana. El poder de la oración marca una etapa gloriosa cuando nosotros le estamos tanto deseando. Como decía el texto aquí, Señor, Dios es mi Rey desde tiempos antiguos, el que obra salvación en medio de la tierra. No importa cuál problema está pasando la tierra en general. La iglesia está parte de la tierra, el cristiano es parte de la iglesia. Si nosotros clamamos sin dudar para que Dios se levante y actúe a nuestro favor, a favor de la iglesia, ciertamente va Él a responder. Claro que sí, va a responder. Y era lo que yo le decía ayer a esta amiga que nos llamó de Ecuador y que también te lo quiero decir hoy a ti. Dios va a responder en momento de ataque, en momento de prueba, en momento de persecución. Cuando sientes que todo lo has perdido, es tiempo de entrar en la presencia de Dios. El que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Nunca te salgas del abrigo del Altísimo, porque en la sombra del Omnipotente tú vas a encontrar el alivio. Dios es tu amparo, Dios es
tu escudo, Dios es tu fortaleza, el que te rodea con sus alas y con sus plumas. Y ahí eres salvo, ahí estás tranquilo. Es importante que vuelvas a ese lugar secreto, a ese lugar sagrado. Aunque tú dices que no puedes oír, que no puedes escuchar, métete en la presencia de Dios. Porque cuando estás más angustiado, cuando sientes temor de lo que pueda pasar en el mundo, Dios quiere llamar tu atención para que tú centres su mirada en Él. Hay que recordarles, pastora, al Señor sus promesas, como lo hizo en el pasado. Así el pueblo de Dios oraba. Señor, como hiciste en el pasado cuando abriste el mar rojo y y huyeron de los egipcios, así hay que recordarle a Dios sus promesas. Es como decirle, Señor, conozco las maravillas que hiciste en el pasado, no soy un ignorante de lo que tú hiciste, vuélvelo a hacer. Yo creo que esta oración es tan fundamental para nuestro siglo. Muchas veces, como estamos hablando, la iglesia se siente hasta a veces sin presencia o se siente a veces desubicada por los grandes problemas. Pero mira el texto y lo vamos a hablar ahora, que dice el 13, dividiste el mar con tu poder en aquel tiempo, quebrantaste cabeza de monstruos en las aguas, magullaste la cabeza del leviatán y lo diste por comida a los moradores del desierto, abriste la fuente y el río, secaste ríos impetuosos. Es como si una oración levantáramos hoy para toda la iglesia, para todos los cristianos. Es un ejemplo de este versículo en especial, debe ser la inspiración para que toda persona que conoce el mundo espiritual o los espíritus que se movieron en sus familias generacionales pueda decir, el espíritu de orgullo, leviatán, si cuando en aquel tiempo abriste el mar rojo, magullaste la cabeza, magulla los espíritus generacionales que oprimen mi vida. Señor, y en el nombre de Jesús, esta oración se levanta, este Salmo 74 se levanta declarando la derrota a todo ataque de los demonios contra la iglesia, porque estamos reclamando las promesas, porque estas promesas, y estoy creyendo que la iglesia se va a levantar, porque le estamos recordando que tú abriste ríos impetuosos en la soledad, que tú abriste fuentes de vida en la soledad, y este es el tiempo que lo vas a hacer, tuyo es el día, tuya también es la noche. Tú eres el Dios de victoria, eres el Dios de poder, eres el Dios de la gracia. Por eso estamos creyendo que este salmo nos inspira a seguir orando y a clamar. No importa cómo emocionalmente nos sintamos, como habíamos dicho al principio, sin oír la voz de Dios, sintiéndonos que estamos desmayados, sintiéndonos que parece que los espíritus de los mares, tormentosos de este mundo, se están levantando contra la iglesia. Este salmo lo tenemos que levantar como un muro de protección a favor de la iglesia y decirle, tú que magullaste, que pisaste, que destruiste la cabeza del leviatán, hoy una vez más lo vas a hacer. Tú que abriste la fuente de los ríos, hoy una vez más lo vas a hacer. Hoy lo vas a hacer una y otra vez porque este es el tiempo de Dios. Este es el tiempo de Dios. Este es el tiempo, pastora, de los milagros. Este es el tiempo de ver lo sobrenatural de Dios. ¿Sabes cuál es el mejor ingrediente para que pase un milagro? La imposibilidad. Hoy, si tú estás viendo este programa, ya sea por televisión, por internet, lo estás escuchando por radio, queremos decirte que hoy puede Dios hacer un milagro en tu vida, pero vuelve los ojos a Él, búscale de todo corazón, entiende que Dios puede obrar algo, así como lo hizo en el pasado, lo puede hacer ahora, porque Él es Dios por siempre, eterno, su palabra no cambia, Él no es mentiroso. Si Él te dijo que iba a hacer algo en el pasado y no lo ha hecho, recuérdaselo, porque llegará el momento en que eso se va a cumplir, porque es un tiempo de manifestación sobrenatural de las promesas de Dios, pastora. Jesús le habló a la tormenta y le dijo, cállate, enmudece. Exactamente. A veces los ríos impetuosos se levantan por la influencia de los vientos contrarios provocados por las obras de maldad. Pero en esta hora le puedes hablar al problema y paralizarlo como Cristo lo hizo.
Cristo es nuestro abogado y debes de creer que Él resolverá tu causa si eres fiel. Él saldrá a tu defensa y no te dejará caído para siempre. No dudes en poner este salmo delante del Señor como un muro para que Él te proteja, pero a la vez Él recuerde sus promesas. Cada vez que el enemigo se levante en contra ti, tú le vas a declarar las promesas divinas de Dios. Si le vas a declarar las promesas que Él ha hecho a tu vida, recuerda una cosa, Jesucristo es tu abogado. Tú tienes un intercesor en el cielo, Él es tu hermano mayor. Tú tienes un pariente maravilloso que está abogando por ti, por tu causa. Si en este momento tienes un problema judicial, tienes que creer que en fe tú vas a poder ganar cualquier batalla por la que estés enfrentándote en este momento. Si te estás enfrentando a una situación médica que te han dado un veredicto de enfermedad, Dios es poderoso para decir en esta hora yo te sano, pero Él necesita tu fe, Él necesita que tú levantes esa fe. Vamos a levantar la fe de mujeres que en este momento se sienten agobiadas, solas, tristes, vacías. Dios es tu amparo, Dios es tu fortaleza, Él no te va a dejar, mujer. Él no te va a dejar avergonzada, Él no te va a dejar tirada, Él no te va a dejar desolada. Dios está para hacer un milagro en tu vida, pero tienes que creer en ese Dios Salvador, en ese Dios que te levanta en esta hora. Recuerda, Él es tu escudo. Él es escudo alrededor de ti. Levanta esa palabra, esas promesas maravillosas del Salmo 74. Tú no estás sola. El Señor es tu marido, el Señor es tu hacedor. No temas porque Dios está contigo. Hoy le estoy hablando a mujeres, no temas, Dios está contigo. Hoy Dios va a hacer un milagro. Hoy el Señor te va a rescatar y así como Asaf decía, saca tu mano y sácame de allí. El Señor hoy va a meter su mano y te va a sacar de ese lugar. El Señor no quiere que tú estés en ese pozo de aflicción donde se encuentra tu alma. Ríndete de una vez por todas y entrégate al Señor. Qué maravilloso, Tatiana. Y queremos decir que este Salmo 74 está basado en el libro Oración de Guerra en los Salmos. Y queremos decirle también que usted lo puede adquirir llamando, ¿verdad, Tatiana? Sí, pastora, nos pueden llamar al 954-450-2325. En este momento está saliendo en pantalla el libro Oración de Guerra en los Salmos, escrito por la pastora Lidia Zapico. También puedes entrar a la página de internet www.jesusvivehoy.com y adquirir este libro que por una donación de $20 te lo vamos a enviar a tu país, autografiado por la pastora Lidia Zapico. Ahí vas a aprender a orar conforme los salmos. Gracias, pastora, y gracias a ti por la sintonía de este programa, porque has sido fiel con Emprendedoras. Que Dios te bendiga.